Vamos a comenzar hoy día con una nueva serie, ¿ya? Una nueva serie. Y esta nueva serie, para los que no saben lo que es una serie, es una secuencia de enseñanzas respecto a un mismo tema. Lo abordamos desde diferentes ángulos y hoy día comenzamos una nueva serie. Y esta serie se llama Espejito, Espejito. Esta serie se llama Espejito, Espejito. Ahora, ¿por qué le pusimos Espejito, Espejito? No sé si se acuerdan de una escena, algunos de ustedes no tienen idea, pero yo creo que la mayoría sí, una escena de una película antigua, ¿cierto? Que se llama La Bella Durmiente, y la bruja, que se llamaba Maléfica, ella se mira al espejo, ¿cierto? Y casi todos los días hacía la siguiente pregunta del espejo, decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y uno recuerda eso y uno puede decir, bueno, es una historia de niños, ¿cierto? Pero yo me acordaba de esa escena y yo pensaba que muchos de nosotros a veces hacemos lo mismo. Nos miramos al espejo, ¿cierto? Las mujeres, puede ser, se miran al espejo y dicen, a ver, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Cierto? No lo dicen con palabras, pero se miran al espejo y dicen, me cambiaría esto, me agregaría esto, ¿cierto? Bajaría de peso, me cambiaría la nariz, haría todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y me daría la siguiente pregunta, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y uno empieza a pensar, no sé si soy la más bonita o no. Bueno, uno dice, esas son las mujeres, nosotros los hombres hacemos lo mismo. Quizás no nos miramos tanto al espejo, bueno, algunos sí, dependiendo del caso, pero bueno, en fin. Algunos también son un poco, piensan mucho en sí mismos, entonces miran al espejo y dicen, me cambiaría esto otro, pero yo creo que tendemos a la tendencia a mirarnos al espejo, pero ¿en qué sentido? Decir, ¿cómo estaré yo en relación a mi compadre, ¿cierto? ¿Cómo estaré yo en relación a, cómo está mi auto en comparación a este, cómo está mi casa en comparación a este otro, cómo están los logros de mi vida en comparación con las personas con las cuales yo me rodeo? Espejito, espejito, decimos, ¿quién es el más bonito? Entonces toda esta serie que comenzamos hoy día es una serie sobre identidad. Identidad, ¿por qué? Porque existe, cuando nos miramos al espejo, ¿cierto? Existe existe una tensión entre lo que soy y lo que quiero ser, entre lo que soy y lo que quiero ser. Y esa tensión no es necesariamente mala, porque a veces nos impulsa a poder ser mejores, a poder lograr. Pero la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos hoy día es ¿cuál es nuestro referente? ¿Cuál es nuestro referente? ¿Cuál es nuestro referente? ¿Es tratar de ser como el otro? ¿Es tratar de cumplir con las expectativas de nuestros pares, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de las otras personas? ¿Es este nuestro referente? ¿O es simplemente brillar con las características que Dios nos dio a nosotros? El título de la prédica de hoy día es único, único. Cada uno de nosotros somos únicos. Eso es algo bueno, lo vamos a descubrir hoy día. Señor Jesús, quiero darte gracias por este nuevo día de vida que tú nos das, Señor. Queremos pedirte que tú puedas hablarnos hoy día. Estamos esperando, estamos expectantes, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Queremos que las palabras que salgan de mi boca salgan realmente desde tu corazón y que nos transformes, Señor. Pido que nosotros podamos abrir nuestros corazones hoy día para poder realmente escuchar tu voz, Señor. Escucharla y permitir que tú nos cambies. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, hay un problema de audio, me parece, ¿o no? ¿Sí? ¿Se está apagando el micrófono? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora está bien. Ya, me avisan si no se escucha bien. Bueno, traje tres cosas hoy día, ¿ya? Traje un alicate, ¿ya? Traje una espátula y traje un desatornillador, ¿ya? Cada una de estas cosas tiene un fin específico, ¿cierto? O sea, el alicate es para cortar cables, ¿cierto? La espátula es para sacar pintura y el desatornillador es para atornillar y desatornillar tornillos. Fueron creados con un propósito específico, por eso tienen las características que cada cosa tiene, porque fueron creadas para cumplir la función para la cual fueron creadas. Sin embargo, yo puedo tomar la espátula, y lo he hecho por si acaso, puedo tomar la espátula y digo, no encuentro el desatornillador y tengo que atornillar un tornillo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro la espátula y la pongo así como de lado y trato, ¿cierto? Bueno, al final cumple la función, entre comillas, no queda el tornillo tan apretado como debiera quedar y lo más probable es que esta punta la voy a terminar doblando, ¿no es cierto? Lo mismo puedo hacer con esta misma espátula. Puedo tratar de cumplir la función de este alicate, ¿cierto? Que es cortar cable. Entonces, agarro la espátula,
pongo el cable, ¿cierto? Y le pego con un martillo y quizás probablemente voy a terminar cortando el cable, pero no va a cumplir bien la función para la cual fue creada. Quizás voy a romper esto y voy a causar más daño de lo que estoy logrando mi objetivo. De la misma forma, Dios a cada uno de nosotros nos creó con ciertas características. Y nos creó con ciertas características porque quiere cumplir objetivos a través de nosotros. Nos creó como somos con un objetivo específico. El problema es que a veces miramos al lado, como la espátula mirando, ¿cierto?, el alicate. Hoy me gustaría ser alicate, pero no estoy formado como un alicate, entonces voy a estar frustrado tratando de cumplir la función de un alicate si soy espátula. Somos todos diferentes, absolutamente diferentes. Voy a pedir que se tomen un minuto y miren alrededor y se van a dar cuenta de lo diferente que somos. Miren alrededor, simplemente mírense. No mucho rato porque puede ser un poco incómodo, pero si se dan cuenta, todos nosotros somos diferentes. Físicamente, ¿cierto? Tenemos diferentes alturas, unos son más altos, más bajos, color de piel, color de pelo, contextura, color de ojos, edades, etcétera. Sin mencionar las personalidades, algunos son extrovertidos, otros son introvertidos, otros son intelectuales. Todos tenemos también diferentes gustos. A algunos les gusta la música andina, a algunos les gusta la FM2, a algunos les gustan las rancheras, a algunos les gusta la música pop. Somos únicos, infinitamente únicos. ¿Y sabían ustedes que el hecho de que somos únicos es una de nuestras mayores fortalezas? Es uno de los regalos más preciosos que Dios nos dio hacia nosotros y también para el resto. Y el hecho de que somos únicos y que tenemos características únicas significa que también Dios tiene para nosotros un propósito que también es único. Pero el mundo dice otra cosa. Con lo que voy a decir ahora me voy a hacer una friega con el carnet. Algunos de ustedes no van a tener idea de lo que estoy hablando, pero a otros les va a dar mucha risa. En el año 80 y algo, Daniel Muñoz hacía un personaje. Él tenía como 16 años, yo creo. Y, ¿cómo? No sé si era el F o no me acuerdo, pero uno que andaba con un ganso. Ya, él, ¿se acuerdan? Bueno, la cuestión es que este personaje hacía diferentes roles en diferentes programas de televisión. Y me acuerdo de uno en particular en el que él era un comercial de Pluma, de calzados Pluma, ya que eran unos mocasines. Y me acuerdo que entraba él con su ganso, ¿cierto? Entraba a un establecimiento educacional y estaban en un recreo. Y él entraba y había un grupo de personas que estaban, ¿cierto?, conversando, etc. Y él le miraba los zapatos a cada uno. Y la cámara se acercaba y solamente mostraba los zapatos. Y algunos andaban con mocasines Pluma, otros andaban con otra marca y otros andaban con bototos. Entonces él miraba y decía pluma, pluma, copión, pluma, pluma, ¿cierto? Y después se acercaban a los bototos y decía, ¡bototos! No, era como lo peor que podría pasar que alguien usara bototos en ese tiempo porque la moda eran los plumas. Entonces, todos tenían que andar con pluma. Si no andaban con pluma, ¿cierto? Eran perdedores, ¿cierto? De segunda categoría porque si usaban copiones, ¿cierto? Eran parecidos a los plumas, pero no eran realmente plumas. Pero usar bototos ya era como lo último. O sea, no podías andar con bototos. Bueno, uno se acuerda de eso. ¿O sea? No, claro. Entonces, bueno, el tema es que todos tenían que andar iguales y si no eran todos iguales, era un problema. Y uno puede decir, bueno, que eso era en la adolescencia, ¿cierto? Pero realmente el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos en este momento, nos pasa que queremos ser parecidos al que está al lado. Y nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos porque nos comparamos con el resto. A pesar de que la Biblia dice, en Salmos 139, 14, dice, te alabo, David diciendo, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Es como David mirándose al espejo y diciendo, gracias Señor por todo lo que tú me diste. ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo y dicen, soy una creación maravillosa? Sonaría un poco arrogante, ¿no es cierto? Pero vemos a otros como creaciones admirables. Decimos, si solo tuviera el físico de tal persona, si solo tuviera el auto de esta persona, si solamente tuviera los estudios de esta persona, si solamente tuviera el trabajo que tiene este otro, si solamente pudiese viajar a los lugares donde viajan estas otras personas, si solamente pudiese tener las vacaciones de mi mejor amigo, ¿cierto? Ahí sí sería una creación admirable.
Hay una frase gringa que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. Y en cierta forma a veces nos pasa lo mismo. Y yo no soy ninguna excepción. Nosotros como iglesia estamos en un buen momento. Eso para muchos es evidente porque hemos navegado juntos las diferentes aguas que nos ha tocado navegar como congregación. Y estamos en un muy buen momento. Pero siempre en el proceso como pastor yo tengo que reconocer que a pesar de yo decir estamos bien en este momento, siempre va a haber un pastor que predique mejor que yo, siempre va a haber un pastor que tenga una congregación más grande que la mía, siempre va a haber un pastor, ¿cierto?, que sea más joven que yo y que tenga más logros que yo. Sin embargo, Dios no me llamó a compararme con el resto, sino que Él me dio las características que tengo para poder permitir que Dios brille a través de las características que Él me dio. Y lo mismo es cierto para cada uno de ustedes. No tratemos de vivir a través de la vida de otro. El problema es que si yo me mido con los demás, estoy empezando a compararme si estoy bien o estoy mal en relación a otra cosa. Pero Dios tiene otro parámetro. Dios tiene otro parámetro. Esto es muy importante. Dios tiene otro parámetro. Dios tiene otro patrón. Dios tiene otra unidad de medida para decirnos si estamos bien o estamos mal. Y no es la medida del mundo. Esto es muy importante. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Ese texto no está en las pantallas. No se amolden al mundo actual. Otras traducciones dicen, no se conformen con los patrones de este mundo, porque Dios tiene otro patrón. Y el problema es que muchos de nosotros desperdiciamos nuestras vidas tratando de ser otros o complacer la expectativa de otros. Y en este proceso de irnos comparando con el resto, nos perdemos de algo muy importante, de un tesoro que nosotros tenemos, de una perla preciosa. Nos perdemos en todo este proceso de compararnos con los demás. Pero Dios nos creó únicos a propósito. Cuando Dios nos creó, Dios no se equivocó. Y al tratar de nosotros ser como otras personas, es casi como si le estuviéramos diciendo a Dios, sabes que Dios, te equivocaste conmigo, estas características que tú me diste no me las quisiste dar, voy a buscar de otro lado. Pero Dios no necesita una mano. Entonces, el llamado de hoy día es muy importante. El llamado de hoy día es que nosotros podamos abrazar las características que Dios nos dio, nuestra forma, nuestra fortaleza, nuestras debilidades, porque nosotros, si somos únicos, y si lo somos, también tenemos sobre nuestras vidas un llamado que es único. Entonces, dejemos de compararnos. Dejemos de compararnos con el resto. Porque Dios quiere que nosotros seamos como nadie más. Como nadie más. Y así es. Tenemos que abrazar el hecho de que somos únicos. Y la razón por la cual Dios nos hizo únicos es porque tenemos, escuchen esto, muy importante, lo podrían anotar, es porque tenemos un llamado que también es único. Es por eso que 1 Corintios 12 habla sobre el cuerpo de Cristo, habla sobre la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes roles. Esto es cierto dentro de la iglesia. Y el mito es que cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando decidimos caminar con Cristo, este es el mito, que cuando decidimos caminar con Cristo, que perdemos nuestra identidad y nos transformamos en clones y somos todos iguales. Miren una foto que tengo ahí, no sé si la alcanzan a ver. Es del canutizador. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos hacemos cristianos. ¿Se ve o no? Ya. Entonces nos hacemos cristianos, ¿cierto? Aceptamos a Cristo y entramos en una máquina que nos hace a todos iguales. Entonces, es un canutizador, porque al final terminamos hablando igual, teniendo el mismo lenguaje, la misma ropa, el mismo estilo, el mismo humor, etc. Y nuestro encuentro con Cristo nos borra nuestra identidad. No sé si les ha pasado alguna vez que ven a una persona que empieza a pololear con una niña, un amigo que empieza a pololear con una niña. Y este compadre era re simpático, era súper simpático, súper buena onda, bueno para la talla, etc. Y empieza a pololear y uno dice, oh, este compadre me lo cambiaron. Se puso fome, se puso pesado, ya no se junta con nosotros, ¿cierto? Uno dice, oiga, la polola que le hace mal a este compadre. Perdió su esencia. O pasa al revés, ¿cierto? Este compadre empieza a pololear con una niña y se da cuenta que, oye, que le ha hecho bien pololear a este compadre. Porque antes era refome. Y ahora como que le salieron, no sé, como que le brillan los ojos, es más simpático, más sociable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pololeos que hacen bien, hay otros pololeos que hacen mal. Lo mismo es cierto en el matrimonio, pero ese es tema para otra prédica. El punto
es que lo mismo pasa a veces con nuestra relación con Cristo. Uno dice, oh, este compadre se hizo cristiano y es más pesado que antes, es más arrogante, anda apuntando el dedo a todo el mundo, se cree no sé qué cosa, ¿cierto? Yo no sé con quién se encontró esa persona, pero con Cristo no se encontró, porque cuando uno se encuentra con Cristo, uno empieza a transformarse en una persona en la cual las características que Dios te dio cuando naciste empiezan a brillar y los demás empiezan a notar que algo positivo hay en estas personas. Un ejemplo que pensaba cuando hablaba sobre este tema es, ustedes conocen los vitrales en las iglesias católicas o las iglesias presbiterianas, ¿cierto? Que son los vitrales, son unos ustedes saben lo que son los vitrales, ¿cierto? Sí, ya, ¿para qué lo voy a explicar? Bueno, entonces son bonitos, uno los mira y uno dice, oye, qué bonito el vitral, ¿cierto? Diferentes figuras, etcétera. Uno entra y lo mira y dice, oye, qué bonito. Pero cuando el sol le empieza a pegar a ese vitral por detrás, ¿cierto? Y uno empieza a ver cómo el reflejo de lo que antes era bonito, ahora sí que es hermoso, es lo que debiera pasar con nosotros cuando nos encontramos con Cristo. No debemos perder nuestra esencia, sino que empezamos a brillar con las características que Dios nos dio. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Cristo nos hace brillar ante otros. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Es como una vela. Uno dice, ¡uy, qué linda la vela! Prendes la vela, es más bonita que antes. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Todos los años hacemos un evento a fin de año en Navidad que es Canta el Árbol Navideño. Y la gente entra a este evento y ve el árbol y dice, ¡uy, qué lindo el árbol! Pero el momento en que se apagan las luces y el árbol se empieza a iluminar, ¿cierto? La gente empieza a aplaudir, están todos emocionados. ¿Por qué? Porque lo que era bonito antes, ahora que está con luz, es mucho más bonito que al principio. Lo mismo debe pasar con nosotros y nuestra identidad con Cristo. Nuestro encuentro con Cristo no nos roba de nuestra identidad, sino que nos hace más nosotros que antes. Soy más yo ahora que antes, porque estoy con Cristo. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros permitimos que Cristo brille a través de nosotros, tus características, tu personalidad, tu fortaleza, incluso tus debilidades, y te ven, los demás van a alabar a Dios porque dicen, wow, algo pasó con esta persona. Entonces, Dios tiene propósito en haberte creado como te creó y no como otro. Porque si alguien dice haber tenido un encuentro con Cristo, como lo que decía antes, y es más pesado, lo más probable es que no se encontró con Jesús porque Cristo te cambia. Ok. Nosotros, para terminar con esta parte, somos únicos, somos irreemplazables. Entonces tenemos que permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Dejemos de tratar de ser como otras personas porque Cristo con nosotros no se equivocó. Lamentablemente, esta tendencia que nosotros tenemos a tratar de querer ser como otros, también, y esto es muy importante, nuestra tendencia a tratar de ser como otros también afecta nuestra interpretación de la palabra. Porque buscamos ser como otras personas, tenemos a otras personas como ejemplo, como héroes, ¿cierto? Etcétera. Déjenme explicarlos de la siguiente forma. Lo peor que un papá puede hacer con su hijo es decirle, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿Ya? Algunos se ríen, pero otros les duele porque se acuerdan, ¿cierto? No digo el caso de nosotros, eso ya es otro tema. Nunca me lo han dicho, es verdad, nunca me lo han dicho. Pero es algo que duele, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué no puedes ser más como... Mira la zambarrada que te mandaste, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? Eso duele, ¿cierto? Muchas veces nos pasa lo mismo cuando interpretamos la Biblia, cuando nos enseñan la palabra. A veces pasa en la escuela dominical, no en nuestra escuela dominical, pero puede haber pasado en algún momento. Te enseñan la historia de Moisés, te enseñan la historia de Josué, ¿cierto? Te enseñan la historia de Gedeón, etc. Y la conclusión a la cual llegan al final, después de estudiar esta historia, dicen, entonces, en conclusión, tienes que ser como Josué. Tienes que ser como Moisés, ¿cierto? Esa es la conclusión. Y dentro mío yo digo, no, ese no es el llamado, tú tienes que ser tú. Dios te hizo como te hizo, con las características que tú tienes, para brillar a través de quién eres tú realmente. No va a haber otro Josué,
no va a haber otro David, no va a haber otro Moisés. Nosotros tenemos que ser como nosotros, porque la Biblia no es una recopilación de historias respecto a grandes personas que hicieron grandes cosas para Dios. ¿No? Es una recopilación de gente normal, que abrazó sus características y permitió que Dios brillara a través de ellos para cumplir el propósito específico del llamado que ellos tenían. Nuestro llamado no es ser como ellos, nuestro llamado es permitir que Dios brille a través de quienes nosotros somos. Y esto es muy importante, porque lo que es cierto para Josué, para David, para Moisés, es también cierto para el personaje del cual vamos a hablar hoy día. Chuta, el pastor está recién empezando. No, dígale al que está al lado suyo, el pastor está concluyendo. Esta es la última parte, ¿ya? Esta es la historia de un personaje, que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y este personaje aparece en medio de una situación absolutamente caótica. Pueblo de Israel, ¿cierto? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, 40 años, ¿cierto? En el desierto, maná, ¿cierto? Los 10 mandamientos, todos estos problemas. Finalmente Josué toma el mando, Moisés muere, entran a la tierra prometida y entran en un proceso de conquista de la tierra prometida. Cuando Israel estaba cerca de Dios, Dios estaba cerca de ellos. Cuando Israel se alejaba de Dios, Dios se alejaba de ellos. Estaban en un momento, de lo que vamos a hablar ahora, estaban en un momento en el cual Dios estaba lejos de Israel. De hecho, estaba tan mal la situación que el pueblo de Israel, ellos tenían que esconderse mientras los malaquitas y los amalecitas los invadían después de ellos haber cultivado la tierra durante todo el año. Entonces Israel cultivaba la tierra, ¿cierto? Esperaban a que estuviera todo listo para cosechar. Los invadían, ¿cierto? Dice la palabra que llegaban como langostas y el pueblo de Israel se escondían en cuevas, etcétera, para que no los vieran. Se robaban todo y este proceso duró varios años. Y en este momento, en todo este proceso aparece un personaje. Y este personaje es Gedeón. Y Gedeón era un personaje que podríamos decir que cuando se miraba al espejo no le gustaba lo que veía. Y actuaba sobre la base de lo que él veía en el espejo y no lo que era cierto respecto a él mismo. Dios veía algo en él que él no veía. Y él era una de las miles de personas que se estaban escondiendo en una caverna, ¿cierto? Quizás algunos de nosotros estamos así también en este momento y quizás nos estamos escondiendo en una caverna porque a veces la caverna, ¿cierto?, es más cómoda. Lo mismo le pasaba a Gedeón y aquí sucede algo increíble. Y mi oración es que lo que le sucede a Gedeón en este momento pueda sucederle a alguien hoy día. Esto dice Jueces 6, versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. El Señor está contigo, le dice, guerrero valiente. ¿Guerrero valiente? ¿Cómo guerrero valiente? O sea, ¿se dan cuenta? Gedeón estaba escondido en una cueva y el ángel se aparece y le dice: guerrero valiente. Es casi como una ironía. Estaba escondido en una cueva, o sea, no le concordaba con lo que veía en el espejo, no le concordaba con lo que los demás decían, ni con sus circunstancias. ¿Por qué se le acerca el ángel y le dice esto? Lo más probable es que le estaba recordando algo de él mismo que por algún motivo se le había olvidado. Y es lo que espero que suceda con alguien aquí hoy día. Versículo 13 dice: pero Señor, replicó Gedeón, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Gedeón? O sea, no veo lo que tú ves. Eso de guerrero valiente yo no lo veo por si acaso. O sea, estoy escondido en una caverna, número 1, no soy guerrero valiente. Número 2, tengo miedo a que me maten a mí y que me maten a mi familia. No soy un guerrero valiente. Número 3, llevamos años así. Yo no veo lo que tú estás viendo en mí en este momento. Pero el Señor lo encaró, como espero que el Señor esté encarando a algunos hoy día. Le dijo: ve con la fuerza que tienes. Le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Qué es lo que le está diciendo? Escuchen esto. Le está diciendo: ve
con la fuerza que tiene. Le está diciendo, esa fuerza que tú y yo sabemos que está en ti, esa fuerza que yo te di, eso que te hace único, esa fuerza que es tuya, ve con esa fuerza. No con la estrategia de tu papá, ni con la inteligencia de tu hermano, ni con la personalidad de tu mejor amigo. No, eso que yo te di, esa fuerza que es la característica única que tú tienes, lo que te hace ser tú, de lo que has estado escondido en cavernas durante años, abrázalo, acéptalo, te lo di por algo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Lo que es cierto para Gedeón, lo es también para nosotros. ¿Qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que te hace a ti único? Bueno, Gedeón sigue objetando, como quizás algunos de nosotros objetamos también cuando leemos esto y nos miramos a nosotros mismos. Versículo 15 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Algunos se sienten así, miran sus cualidades y dicen, no, yo no tengo la capacidad de hacer nada, por favor, elige a otro. Versículo 16 dice, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Cuento corto, ¿ya? Acá, hola, acá. Cuento corto. Gedeón, después que Dios le habló todo lo que le habló, con 300 hombres, derrotó a 120,000, que es, por si acaso, la trama de la película 300, ¿no? Si no se habían dado cuenta, lo sacaron de la Biblia. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que lo que Dios vio en él lo abrazó, lo tomó y logró el objetivo que Dios tenía con él. Ahora, déjenme decirles cómo este texto no debe interpretarse. Lo que acabamos de leer, esta es la forma en que no debe interpretarse. La forma en que no debe interpretarse este texto es, ustedes son Gedeón. Ustedes están en una caverna y en este momento tú tienes que tomar, ¿cierto?, la fuerza interior que tú tienes. Tienes que salir, ¿cierto? Tienes que derrotar porque este es tu momento, este es tu año. Vas a alcanzar tus metas, vas a ser grande. Dios te va a usar, vas a ser tú soberano sobre todos y todos se van a arrodillar a tus pies y van a saltar y te van a alabar por siempre, hasta el final de los siglos. Y tú vas a ser la persona más bacán de todo el mundo. No. Esa no es la interpretación de este texto, porque ese es un evangelio, lo que acabo de decir es un evangelio que está centrado en el hombre y una falsa doctrina. La historia en la cual nosotros estamos, la historia de nuestra vida, la historia del mundo, no es una historia respecto a nosotros. Nosotros no somos los protagonistas principales de nuestra película y los demás son extras en nuestra película respecto a mí. No es así, ¿ya? Nosotros somos parte de la historia, que es una historia respecto a Dios, donde Dios es el protagonista, donde Dios escribió el guión, donde Dios es el director de la película y nosotros tenemos que sentirnos honrados de que Él nos tome con su misericordia y nos ponga, aunque sea como tramoya. Lo importante es ser tomados en cuenta y somos parte de esta historia que es respecto a Dios, no es respecto a Moisés, no es respecto a Josué, no es respecto a nosotros. Nosotros somos parte de contar esta historia donde el personaje principal es Dios. Ahora, en este proceso de encontrar nuestro lugar usando nuestras características, cuando encontramos nuestro lugar en esta línea de acción que es sobre la historia, que es respecto a la historia de Dios, es ahí donde nos encontramos nosotros mismos. Es ahí donde somos más nosotros que antes. Es ahí donde encontramos la satisfacción, es ahí donde encontramos la paz, es estando en el lugar donde Dios quiere que nosotros estamos, permitiendo que Él brille a través de las características que Él nos dio, no tratando de ser como otros, siendo como nosotros mismos, confiando en que las características que Dios nos dio, nos las dio por algo. Y ahí es donde encontramos la satisfacción, nuestro lugar en la historia. No una historia respecto a nosotros, respecto a Dios. Tenemos que encontrar nuestro lugar. Con esto termino. Una de las cosas que yo siempre recuerdo era cuando mi hijo Justin nació, hace 10 años atrás. Y cuando él nació, nosotros tuvimos el privilegio de tener una matrona que era cristiana. Y siempre me acuerdo que cuando Justin nació, bebé ese chiquitito, me acuerdo que él nació y todos estábamos súper emocionados. Y la matrona lo toma en sus brazos y hace una oración sobre él.
le pone la mano encima de su cabecita y dice, yo oro para que el propósito que Dios tiene contigo se cumpla. Una oración muy simple, pero nunca la olvidamos. Y esa oración que esta matrona tuvo por Justin es la oración que yo tengo por todos ustedes y por mí también. Que Dios cumpla el propósito que tiene en la vida de cada uno de ustedes. Y yo quiero pedir que podamos inclinar nuestro rostro en este momento y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a preguntarle al Espíritu Santo que nos hable. Vamos a pedir que en este momento, con todos los rostros inclinados, podamos abrir nuestros corazones y preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda hoy día? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga hoy día? Y quiero pedir que mantengan los rostros inclinados y voy a decir algunas palabras. Y quiero que entiendan algo, que la satisfacción que todos nosotros buscamos en nuestra vida, la felicidad que todos nosotros buscamos, el propósito que perseguimos con todas nuestras fuerzas en nuestra vida, no se logra cuando uno llega a los lugares donde el mundo te va a celebrar. Solamente cuando cumplimos el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Entonces, Dios quiere hacer a través tuyo algo que no va a ser a través de otra persona. Y el llamado de hoy día es que nosotros podamos abrazar el hecho de que somos únicos. Porque el mundo te dice, tienes que ser como yo. Pero Cristo te dice, yo te creé así. Permite que la luz de Cristo brille a través de las características que yo te di para que el mundo me alabe. Pero para eso tenemos que dejar de compararnos con el resto y aceptar quién Dios te hizo, porque Dios quiere usar como tú. Y es como debemos ver también la historia de Gedeón. Gedeón finalmente cumplió el propósito para el cual fue creado, no viviendo a través de los demás, ni cumpliendo con las expectativas de otros, sino siendo él mismo y permitiendo que la luz de Cristo brille a través de su fuerza, que era la cualidad que lo hacía único. Con todos los rostros inclinados, por favor, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es eso que te hace a ti único? Y es el llamado de hoy. Deja que la luz de Cristo brille a través de quién eres tú, para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Señor Jesús, quiero darte las gracias por habernos hablado hoy día, Señor. Quiero darte las gracias porque realmente entendemos de que tú nos creaste como nos creaste por un propósito, Señor. Y yo quiero pedir que tú nos ayudes a poder vivir a través de nuestra vida, de las características que tú nos diste. No tratar de cumplir con las expectativas de otros, ni vivir nuestra vida persiguiendo satisfacer lo que el mundo celebra, Señor. Oramos por esto, que podamos cumplir nuestro rol dentro de esta obra de teatro o dentro de esta película, por decirlo de alguna manera, que es sobre ti, Señor. Que encontremos nuestro lugar, Señor. Oramos por esto. Damos las gracias por esta palabra, Señor. Pido que nos podamos apropiar de lo que tú nos has hablado hoy día. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.